compartimos. A ver. Me copié. Ahí. Y trabajo en clase que teníamos. Era este. Sí. 55.3 lo habíamos hecho, ¿no? ¿O no? O habíamos llegado nada más que al 52.3. 52.2. Bien. Entonces, estábamos acá, ¿no? Y tendrían que decirme ustedes, porque yo tengo anotado acá el 52.2, pero no sé si hicimos alguna más. Hola. El profe no estuvo hasta el final de la clase, así que no sé, yo creo que tomé notas, no hice el tema de continuar los ejercicios. Bueno. Eh, Estoy buscando la punta acá de generador. Bien. Acá estábamos. Y estábamos con... Sí, en el WhatsApp está hasta el 52.2. Bueno, perfecto. Entonces, 54, acá, 55. Bien, a ver, veamos acá qué estábamos viendo. 55, tensión en bornes de un receptor. Eso no lo habíamos visto. Entonces, por ejemplo, si acá tengo el motor, ¿sí? Tengo el E' del motor y la corriente, la caída de tensión interna, que me provoca la corriente que circula, me va a quedar sumando, ¿sí? Bien, me va a quedar sumando entonces, ¿sí? A ver, el 55.1, no me equivoco, tiene que estar hecho acá. Claro. ¿Por qué? Porque va a aparecer esto es lo que llamamos en la batería fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Que tengo en el receptor. Tengo a su vez la tensión en bornes, como en cualquier aparato, ¿sí? Y la caída de tensión interna, que va a hacer que la tensión en bornes sea mayor que la fuerza contraelectromotriz. Por eso va a quedar sumando, ¿sí? Si la corriente circula en este sentido, la caída resistiva tiene la misma polaridad que la fuerza contraelectromotriz. ¿Está bien? Bien. Veamos este ejercicio, el 55.1. Este estaba hecho. Ajá. Yo les dejé de tarea. Vamos a... esto es... Esto ya... Sí.
Está bien, esto es de ahora. Ah, está bien. Acá. Esto es del año pasado. Acá. Bien, yo les había dejado entonces acá el 55.3, 56.2 y 58.2 y 3. Bien, perfecto. Entonces, tenemos este circuito, ¿no? Este ejercicio. En una batería de acumuladores, que se va a comportar igual la batería de acumuladores como si fuera el motor, ¿no? Ah, no está acá. Bueno, pero ¿no lo habíamos visto esto? Yo en la batería de acumuladores, ¿qué es? La batería de continua, ¿sí? Acá no está el gráfico hecho. Acá lo hicimos en clase, perdón, el 55.3 lo habíamos hecho en clase. Ya me parecía. Miren ustedes. Y no me dicen nada, ¿eh? Qué va. Ahí está. La batería de acumuladores. ¿La ven ahí en el WhatsApp? Entonces, ese es como si fueran varias pilas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, me dice, lo repetimos acá, tengo 6 elementos en serie y funciona como un receptor en proceso de carga, consumiendo 4 amperes. Cada elemento es de 2 volts. Nosotros hicimos el 3. Veamos el 1, que no sé si lo vimos. Cada elemento es de 2 volts y tiene una resistencia interna de 0,005 ohms. Calcular tensión en bornes de la batería. ¿Sí? Tiempo de descarga de la batería si su capacidad es 40 amperes hora. Y cuando funciona como generador suministra 10 amperes a la carga. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, acá tenemos la fuerza contraelectromotriz de la batería, son 6 elementos por 2 volts cada uno. Serían 12 volts. Están conectados en serie, entonces es la suma de los 6 elementos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces es 0,205 por 6 y me da esta resistencia interna. La tensión en bornes de las baterías es E' más R por I. ¿Sí? Entonces, cuando yo la estoy cargando, la voy a tener que cargar a esta tensión. ¿Bien? Y después me dice que la capacidad de la batería es ¿qué dice acá? ¿Cuánto era? 40 amperes hora. ¿Sí? Bien. Entonces, ampere hora es carga, es Coulomb. ¿Sí? Es una unidad de carga. ¿Se acuerdan? Porque la corriente era unidad de carga sobre tiempo. ¿Sí? O sea, si este tiempo lo mando dividiendo, me queda la intensidad de corriente eléctrica. Si el tiempo lo mando multiplicando, por eso tengo ampere hora, me da la carga. ¿Está bien? Entonces, como era el punto 2, el punto B decía, tiempo de descarga de la batería si su capacidad es 40 ampere hora, funciona como generador y suministra 10 amperes. Entonces acá tenemos, si esto es 40 ampere hora y entrega 10 amperes, se va a descargar en 4 horas. ¿Sí? Esto es 5. Bien. Un motor de corriente continua en 55.2.
consume 20 amperes cuando está conectado a una tensión de 118 volts. Su resistencia es de 0,1 ohm. Calcular fuerza contra electromotriz. Entonces, E' tenemos que calcular. ¿Sí? ¿Está bien? E'. Bien. Y sabemos que la tensión en bornes es E' más R por I. Entonces, para despejar E', que es la fuerza contra electromotriz, paso este R por I restando. Entonces tengo 118 volts menos R por I, que es 0,1 ohm por 20 amperes. Y esto me da 118 menos 2, da 116 volts. Y después me pide, punto 2, intensidad que consume en el momento de arranque. Y entonces me dice que en el instante de arranque el motor no gira y la fuerza contra el electromotriz vale 0. Entonces yo tengo esto, ¿sí? Esta vale 0 en el instante de arranque. Entonces V en bornes es igual a R por I. ¿Sí? Y de ahí despejo la corriente y me da ese valor tan alto. ¿Sí? Porque en el instante de arranque la única que limita la corriente es la resistencia interna del aparato, del motor de continua. Bien, ¿qué se hace en la práctica? Un motor de continua se le agrega una resistencia externa para que limite la corriente, porque si no, este nivel de corriente me quema los aislantes. Bien, 55.3 lo habíamos hecho, ¿no? Tengo una batería de acumuladores cuya fuerza contra electromotriz es 24 volts, fíjense. Y tengo acá 0,12 ohms. Si se conecta a una tensión de 25 volts, entonces quiero saber la corriente. Bueno, y ese lo habíamos hecho, ¿no? Ese estaba hecho. Bien. Y el último que teníamos que hacer era el... bueno. Es el 55.5, ¿no? 55.3. Ah, no, 55.3. Ese está hecho. Perfecto. Bien. Ahora viene el 56. ¿Estamos hasta ahí o estoy hablando? Sí, profe. Sí, profe. Yo me había quedado atrasado un poco de la clase pasada. Ah, bueno. Bueno, entonces vino bien que retomamos. Sí, 56. sí. Potencia absorbida por el receptor. Yo la vez pasada les había pasado si no me equivoco, les había pasado unas hojitas, ¿no? ¿O no? Sí, me parece que sí. Las sacadas en el, Acá estaba, perdón. las que pasó en el Classroom. Sí, Sí, sí. a ver. No. Venimos acá y yo les había pasado estos ejercicios. ¿Esto era? Acá. Ah, sí, este. Está bien. Bien. 52.1, 55.5. ¿Sí? Eh, bueno, entonces, ahí estamos.
Bien. Y ahora viene el 56. ¿Sí? Estamos acá. Potencia absorbida por el receptor. ¿Vale? Es B en Bornes por I. Porque yo tengo que alimentar lo que me consume la fuerza contraelectromotriz y lo que la caída de la resistencia interna. ¿Está bien? Acá se me va toda la potencia interna. Entonces, el 56.1 lo habíamos hecho acá. Va, te lo pasé yo por acá. ¿Sí? Tengo, vamos a ver el enunciado. Una batería de 24 volt, ¿sí? Esta resistencia interna se conecta a una tensión de 25 volts. Quiero saber qué corriente tengo y qué potencia consume, ¿no? O sea, ¿qué sería? Sería una situación de carga de la batería, ¿no? La batería se está cargando, entonces yo para que se cargue mi batería tengo que entregar una cierta potencia. ¿Sí? Esta potencia de carga de la batería es lo que tenemos acá, B en Bornes por I. ¿Sí? Porque además de cargar la batería, tengo que el consumo de la resistencia. ¿Sí? Bien. Entonces, tengo 25 volt, E' es 24 volt, que es la fuerza contraelectromotriz. Resistencia interna 0,084 y acá tengo la corriente que circula. Circula para este lado, ¿por qué? Porque de este lado tengo más tensión que acá. ¿Sí? Bien. Entonces, B en Bornes es E' más, acá es un más, R por I. Y entonces de acá despejo la corriente. O sea, este pasa restando, B en Bornes menos E' y la resistencia va a pasar dividiendo. Hago la cuenta y da 11,9. Y la potencia es B en Bornes por I. B en Bornes coincide con esta tensión, ¿no? Por la corriente son 297,5 watts. Bueno, ¿está bien? Sí, señor. Sí, profe. Bueno. Vamos a ver el que les había dado para que resuelvan. Esto. Bien. Trabajo en clase. Este era el 56.2. Y este ya no lo, si no me equivoco, de acá pasé al 50. Bien. 56.2. Entonces, tengo un motor de corriente continua recorrido por una corriente de 33 amperes cuando funciona a 220 watts. Calcular la potencia absorbida por el motor. Bueno, esto es muy sencillo, porque esta es mi perdón, un segundito. ¿Hola? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es 220 por 33 amperes, porque esta es la tensión en Bornes y esta es la corriente que circula, ¿sí? Si está conectado a 220, es este caso. Este está conectado a 25 volts. Bueno, acá estoy conectado a 220 y la corriente que circula es 33 amperes. Entonces, hacemos la cuenta. 2
220. Bueno, 220 por 33, ¿cuánto da? 7.260. 7.260 es lo que da, ¿no? Sí. 7.260, está bien. Acá lo que pasa es lo expresa en kilowatts. ¿Sí? Nada más. Bien. Entonces ahí no hay problema. Bueno, ahora tenemos 58.2 y 58.3. Fíjense que ahí me salté un punto que es el 57, el de rendimiento industrial. Porque ya lo vimos, el rendimiento del generador es lo mismo. Así que ya está. No. Que sí, yo me fui para el otro. 57. Ahí. 58. Bien. Circuito eléctrico. Entonces acá lo que voy a tener es, tengo por un lado el generador, por el otro lado el receptor, que puede ser una batería, un motor, lo que ustedes quieran, y ahora sí tengo las resistencias de los conductores que conectan mi generador con el consumo, ¿sí? Ahora, nosotros hasta ahora las considerábamos, quedó medio borrosa esta hoja, ¿no? Las considerábamos despreciables, esta R1 y R2. En realidad son muy bajas, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta. ¿Sí? Porque cuando yo conecto una carga cualquiera, siempre se va a producir una caída de tensión. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces la corriente que circula va a ser la diferencia entre estas dos tensiones, porque siempre están en oposición, ¿sí? Porque este funciona como generador y este como carga. Entonces mis tensiones van a estar en oposición. Dividido la sumatoria de corriente. Estas dos son la resistencia interna, generador y receptor o carga, y estas las de los conductores. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros la otra vez habíamos visto nada, de esto nada. Bueno, el problema 58.1. Tenemos un generador de corriente continua de FEM, de FEM 32 volt, resistencia interna 0,1 ohm, se conecta mediante dos conductores de 0,92 cada uno a una batería de acumuladores de resistencia interna 0,06 ohm. A una batería de acumuladores de... acá está faltando, figura 1,54. Acá está. Ajá, 24. Acá, porque ahí en el enunciado no dice que esto es 24, ¿no? Figura 1,54. Bueno. Entonces me dice, primero calcular la intensidad de corriente. ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos Sí, profe. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el circuito, ¿sí? El circuito, bueno, perdón, el circuito es este. El circuito está dado. ¿Está bien? Entonces, la diferencia de tensiones es 32 menos 24. Estamos acá. Dividido la suma de las resistencias. 0,1 más 0,92 más 0,06 más 0,92 otra vez. ¿Sí? 0,1, 0,92, 0,92, 0,06. Entonces esto da 8 sobre 2, 4 amperes.
¿Sí? Bien. Segundo, tensión en bornes del generador. Es lo que tengo acá. Para un generador, la tensión en bornes será E menos R por I. O sea, 32 volts menos 0,1 por 4. R interna por I. 31,6. Caída de tensión en bornes de la batería, o B en bornes de la batería. Y acá es al revés. Acá sumo. Sería E', más esta resistencia interna, R2, por la corriente que circula. La corriente ahora es la misma para todos, ¿no? 4 amperes. Entonces R2 por I. Entonces 0,06 por 4 me queda 24,24. ¿Sí? Bien. Resistencia de los conductores. Es esta. Están en serie, ¿no? Entonces es 0,92 más 0,92. Le da 1,84. Y le pide la caída de tensión en los conductores, que va a ser esta diferencia, RL por I, ¿sí? La resistencia de la línea, ¿sí? Que es la suma de todo, por la corriente, que es 4 amperes. Y esto da 7,36. Bueno, acá hace una verificación, que es la diferencia de las tensiones en bornes, porque si yo tengo esta tensión en bornes acá, y esta otra que corresponde al receptor acá, entonces la diferencia de estas dos tensiones me da la caída de tensión en la línea. Entonces hace 31,6 menos 24,24 y les queda 7,36. Bien. Y por último, potencia absorbida por la batería, que es B en bornes de la batería por la corriente que circula, ¿no? B en bornes de la batería por la corriente que circula. 24,24 por 4 les queda esto. Bien. Y la energía consumida, que era en ¿cuántas horas? En 6 horas. Entonces es esta potencia por 6. Y ahí les queda los watt hora. Bien. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, 58.2. 58.2. Bueno, acá tenemos, acá vamos a ir resolviendo entonces. Tengo dos generadores, no, es 58.2. Un generador de continua de 320 volts, resistencia interna, alimenta un motor de un tranvía mediante un conductor de 0,6 ohm y un carril de 0,09 ohm de resistencia. Si el motor tiene una resistencia interna de 1 ohm y una fuerza contraelectromotriz, bien. Entonces vamos a ver primero cómo sería mi esquema, ¿no? Entonces, tenemos el generador de 320 volts. Esa va a ser la FEM, ¿no? Bien. La resistencia interna es 0,21. Bien. Alimenta un motor de un tranvía mediante un conductor de resistencia 0,6 ohm, ¿no? Bien. Y un carril de 0,09 ohm, que es donde se alimenta el motor, ¿no? Que hace el tranvía o el que es un tranvía. Sí. Sí, en tranvía.
que toma, ¿no?, la corriente de la línea que está en la calle. ¿Sí? Ese sería el carril. Bien. Y acá tengo el motor. E', les paso el R generador y acá voy a tener R motor, que esta vale R motor eh, 0,1. Ahí está. Bien. Son 15, ¿no? Sí. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Entonces, ahí les paso el... Acá. Ahí, ¿no? Ah, me quedó ahí 50. Bien. Entonces, lo primero que me pide es la intensidad. Fíjense que ahí yo, porque cuando dice mediante un conductor de resistencia 0,6 ohm, yo no sé si ahí me está diciendo todo, la ida o la ida y la vuelta, o me está diciendo ida y vuelta. ¿Sí? O sea, tendría que poner otro trámite de 0,6 abajo. El 0,9 no, porque es el carril de conexión. ¿Está bien? Bien. Entonces, tenemos la corriente va a ser E menos E' dividido RG más resistencia del conductor más resistencia del carril más la resistencia del motor. ¿Está bien? Sería, vamos a ver, sería 20 20, ¿no? Da E' era 300, sí. Dividido, paréntesis, paréntesis. Entonces tengo 0,21 más 0,6 más 0,09 más 0,1. Ahí está, sí. Es así como lo dibujé, ¿sí? Entonces sería 320 volts menos 300 volts dividido en 0,21 más 0,6 ohm más 0,09 ohm más 0,1. Acá pues daría
0,3, sí. Bien. Y esto me da 20 amperes, ¿no? A ver, ahí, si están de acuerdo. Salió muy borroso. Saco de vuelta. ¿Está bien? Claro, esto da 0,3, 0,9. Daría 20 volts dividido 1, ¿no? Bien. Potencia que suministra el generador. No, perdón, tensión en borne del generador. 2. ¿Cómo hago la tensión en borne del generador? Bueno, esa la pueden hacer ustedes, ¿no? E menos R por I, que es un generador. Y después viene la potencia que suministra el generador, que es tensión en bornes por corriente. Y ahí ya estaría. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Ahí eso lo resuelven ustedes. Bueno, profe. ¿Cómo? Sí, está bien. Les paso acá la... Bien. Este era 58. 58.3 tienen que ser igual. También. Y yo hice el 58.4. Bueno, acá lo tienen completo. Perfecto. Bueno, entonces 58.3, lo vemos a ver si tiene alguna dificultad. 58.3. Ajá. Tenemos este circuito de la figura. Calcular la indicación de los aparatos. Bueno, ¿qué me piden los aparatos? ¿Qué me indican? Esto y esto, ¿no? El primero me indica la corriente que entregan los generadores, ¿no? Bien. ¿Y el segundo qué sería esta tensión? ¿Tensión en bornes de quién? ¿Del generador o de la receptor? El generador, ¿no son? Fíjense que tengo acá. ¿Esto qué serían? Los conductores, ¿no? Si yo quiero medir tensión en borne del generador, mido acá, de este lado. ¿Sí? A ver, lo que voy a dibujar es el circuito como quedaría.
y podemos calcular la corriente, ¿no? Después lo otro. Y acá tengo resistencia interna. En las baterías 0,12 ohm. ¿Sí? Y acá tengo el amperímetro y acá tengo el volt. A ver, les paso esto. Ahí, no sé si lo ven, un solo generador de 50 volts, ¿no? Porque están en serie y se están sumando. Y la resistencia interna es la suma de las dos, 0,2 ohm. Tengo el conductor de 0,34 de cada rama y la batería, 48 volts, 0,12 ohm. Entonces la corriente sería E menos E' sobre la resistencia interna del generador más la resistencia del conductor más la otra resistencia del conductor más la resistencia interna de la batería. Reemplazo sería 50 volts menos 48 volts dividido 0,2 ohm más 0,34 ohm más 0,34 ohm más 0,12 ohm. ¿Sí? Ahora hagan la cuenta ahora ustedes, ahí les paso el... Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto daría? ¿Lo hicieron la cuenta? ¿Dos puede ser, profe? Sí, 2 amperes. porque Sí, queda 2 sobre 1. perfecto. 2 sobre 1. Bien. Y después dice la otra indicación, que sería esta de acá, ¿no? Que es la tensión en bornes del receptor, o sea, de cómo la calculamos. E menos R por I. Ojo, que esa es para el Sí, generador. tiene razón, sí. Para el otro, E prima, E prima más, ¿no? Más R por I. R en este caso la batería. ¿Sí? O sea, serían 48 volts más la batería, que vale 0,12 ohm, por los 2 amperes.
Ahí, ¿no? Sí, da bien, da 48,24. No sé si hicieron la cuenta. Sí, profe. No, me había confundido y había puesto 12 yo. No me daba. Claro, no 0,12. Está bien, te da otra cosa. Está bien. Bueno, ya es casi la hora. Yo les pasé un apunte y un video de Kirchhoff, ¿sí? Para que veamos la clase que viene, a ver si ya pasamos de corriente continua, ¿sí? Entonces, Kirchhoff sería lo último de corriente continua y nos queda corriente alterna. ¿Está bien? Este año vinimos más lentos, no sé qué pasó, empezamos más tarde, algo raro pasó. Pero bueno, no importa. La idea es que Kirchhoff sí o sí lo vean y después un poco de corriente alterna. ¿Sí? Sí, señor. A ver, esperen que dejo acá de compartir. Ahí está. Bien. Y terminamos de grabar. Bueno.